Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar expuestos a tu palabra. Gracias porque tú te decidiste revelar a nosotros a través de ella y es un mandato para nosotros el estar renovando nuestro entendimiento, siempre expuestos a todo lo que tú tienes para nosotros cada que escuchamos de ella. Ponemos en tus manos este estudio para que tú seas el que nos hable y tú seas el que nos enseñe y nos muestre nuestro pecado, que nos enseñe a seguir obedeciendo, a seguir creciendo en santidad, todo para la honra y la gloria tuya, porque tú eres digno de todo eso y más. Ponemos en tus manos este estudio y que tú bendigas a cada uno de nosotros para que seamos hacedores de todo lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos viendo lo que era ser lleno del Espíritu y lo que no era. Y hoy vamos a entrar de lleno para ver qué es la llanura del Espíritu Santo. Aquí vemos un mandato que Pablo está dando y el único mandato que reciben es ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí está en imperativo presente pasivo. En griego es pleró. Sed lleno, pleró. Y su traducción es literal es estén siendo llenos todo el tiempo. Cuando dice sed llenos, está diciendo estén siendo llenos todo el tiempo. Entonces aquí se trata de un mandato que alude al concepto de continuidad consciente. Tienes que continuar conscientemente, estar llenándote. Y ahorita vamos a explicar cómo hacemos eso. Ser lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, como es un mandamiento aquí, es tan imperativo, no es una opción para los creyentes, sino es una orden. Ningún cristiano puede cumplir la voluntad de Dios, todo lo que nos manda la palabra de Dios, perdonar, amar, obedecer, todos los mandamientos que está en la Escritura, ningún cristiano puede cumplirlos si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo entender que estar lleno del Espíritu Santo. Si no obedecemos este mandato, porque está demandando sed lleno, no vamos a poder obedecer cualquier otro mandamiento. Este es uno, pero por aquí debemos empezar. No podemos brincarnos el sed lleno y querer obedecer otras cosas sin haber obedecido este primero. Porque si no obedecemos el ser llenos, no vamos a poder obedecer cualquier otro mandamiento por la sencilla razón de que no podemos hacer la voluntad de Dios aparte del Espíritu Santo. En la carne, lo único que vamos a producir son frutos de la carne. Pleitos, contiendas, contenciones, etcétera, etcétera. Orgullo, soberbia, avaricia, etcétera. Fuera del mandato que es dado a los incrédulos, porque a los incrédulos hay un mandamiento, y es que depositen su confianza en Cristo para salvación. Es la obediencia al Evangelio. Pero ellos tienen ese mandato. Pero no existe un mandato más práctico y necesario en las Escrituras que esté dado a los creyentes. Porque este es a los creyentes. No lo pueden decir ser lleno a un incrédulo. Porque necesita primero ser salvo. Confiar en Jesús como Señor Salvador. Pero a los creyentes no existe un mandato más práctico que este. Sed llenos del Espíritu. Es un mandato. Hay mandatos tales como este. Nos hace recordar el hecho de que los creyentes, todos nosotros, estamos sujetos a la autoridad divina. Y somos llamados a la obediencia como el elemento principal. Que es el más básico de la vida cristiana, la obediencia. En algunos círculos cristianos, la forma de vida e incluso la enseñanza misma reflejan la noción de que el simple hecho de estar en el reino, pues la obediencia es todo lo que importa en realidad.
cualquier cosa que uno pueda hacer en obediencia al Señor, después de esto, es considerado como nada más que una especie de crédito extra. O sea, después de ser lleno del Espíritu, cualquier cosa que tú puedas hacer es un crédito extra en la vida espiritual. Porque al final de cuentas, el que te da el querer como el hacer, y lo haces en el poder de Él, ese es el Espíritu Santo. Algunos dirán que como hay seguridad en Cristo, de no ir al infierno, ya hablando de creyentes, pues aún así todas las obras fueron consumidas por el fuego, o fueran consumidas por el fuego, y no se entregará recompensa alguna. Que hay una parte donde por tu obediencia vamos a recibir algún galardón. Pero de todas formas, pues iremos al cielo y decimos, pues aunque yo no obedezca o yo no haga caso de cosas, pues al fin voy al cielo. Algunos pudieran ponérselo de esa manera para quitarle el compromiso de la obediencia que Dios pide. Y muchos de ellos argumentan que hasta la esquina más recóndita y oculta del cielo, pues seguirá siendo el cielo. O sea, a donde me toque, pues yo, con que esté en el cielo, soy feliz. Y dirán que todos los creyentes que vivirán ahí, pues va a ser dicha eterna, a pesar de todo, ¿no? Pero esa manera de pensar, de menos compromiso, entre menos fidelidad, que ahí vaya haciendo las cosas, pues ay, como quiera, como yo desee. Esa manera de pensar está en discordancia total con la enseñanza del Nuevo Testamento. Su origen es una dureza espiritual de corazón y que tiende a producir una vida superficial, una vida indiferente. Y esa vida pues, va a estar caracterizada muchas veces por la inmoralidad y la idolatría. Y estoy hablando de creyentes. Cuando entre menos compromiso, entre menos esfuerzo, pues a fin de todo me voy a ir al cielo. Pero aquí estamos aprendiendo que hay un mandato que sí o sí tenemos que obedecer, que es ser lleno del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver, entender un poco más esto. La persona que tiene esa clase de actitud, hablamos de un creyente, pues si piensa de esa manera es un creyente muy débil, pues obviamente esa clase de actitud es ajena a las Escrituras, es ajena hacia las cosas de Dios. O bien camina en oposición directa al Espíritu, va al otro lado. O en el peor de los casos, no posee al Espíritu en absoluto, o sea, es un incrédulo o una incrédula. No se trata de un cristiano. Entendiendo esto, nos lleva a entender que el sometimiento a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo y a la guía del Espíritu Santo es una parte esencial. No es una opcional para el creyente. Es una parte de la fe que salva. Porque la fe y la obediencia es la misma cara de una moneda. Por un lado está la fe y por otro lado está la obediencia, sí o sí. Tal vez no al principio cuando llegas a Cristo, porque pues tienes que aprender, desaprender muchas cosas, tienes que empezar a aprender e ir creciendo poco a poco. Pero para eso necesitamos renovar nuestro entendimiento, que vimos Romanos 12:1, que la palabra, y luego Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia. Y de esa manera te controla esa palabra, porque estás influenciado por la palabra. Y eso lo tienes que hacer tú. Porque de modo que Dios por arte de magia nos va a dar la palabra, ¿no? Sin esfuerzo. Ya va a aparecer ahí en tu mente. No. Por eso Él dice, sed lleno. O sea, tú tienes que ir a la Biblia y tienes que instruirte en la Biblia, tienes que profundizar en la Biblia. ¿Para qué? Para que crezcas, como dice Pedro. Deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Para que crezcas, para que madures. Para que tengas una vida espiritual estable. Y no vayamos como que doy 3 pasos hacia adelante y 10 para atrás. Pues está pasando eso, es que hay un problema aquí de falta de ser lleno del Espíritu. Un creyente nuevo que no ha recibido instrucción, por ejemplo, como dije, pues llega, es nuevo, apenas va a empezar a recibir la instrucción, a ser enseñado, pues él va a entender muy poco acerca de todas las implicaciones de esa obediencia.
pero la orientación espiritual de su nueva naturaleza en Cristo, porque ya fue nueva criatura, pues le debe de traer el deseo de someterse a la palabra de Dios, de conocerla y de estar expuesto a la palabra de Dios. Esa es la prueba más fiel de que eres salvo o salva, que anhelas la palabra. Y entonces, sometes a la palabra, te sometes al Espíritu de Dios, y entonces empiezas a andar en el Espíritu. Una persona que no tiene ese deseo de andar en el Espíritu, de la palabra, de profundizar, de obedecer la palabra, no puede tener argumentos legítimos para reclamar la salvación, para decir que es salvo o salva. Porque resistirse a la llanura y al control del Espíritu Santo por medio de la palabra es un acto flagrante de desobediencia a Dios. Y negar o minimizar su importancia de este mandamiento equivale a asumir una posición de rebeldía en contra de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y los únicos que hacen eso son los incrédulos. Un creyente no. Por su nueva naturaleza eso debe de salir natural. Debe de ser algo natural que debe de fluir. Si no es así, hay un problema grave ahí. Todo cristiano pues se puede alejar muchas veces de las normas de Dios, sí, no somos perfectos. Y en ocasiones podemos caer en pecado. Y hasta indiferentes con las cosas de Dios. La oración, la escritura, etc. Pero no puedes sentirte a gusto. Y conforme todo el tiempo no puedes estar en ese estado. Si sí te sientes a gusto y no hay ningún problema por hacer eso, y pasan los tiempos, los años, tú sigues igual, ahí hay un problema grave. Ya dije, el peor de los casos, no hay salvación. ¿Por qué? Porque la experiencia del pecado y la indiferencia, si eres un verdadero creyente, estarás en Romanos 7, que es la lucha que tiene Pablo, que dice lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago, y encuentro que hay una ley que mora en mí, etc. Él no está diciendo que está peque y peque y peque. Él está diciendo que está en una lucha todo el tiempo porque su carne quiere irse al otro lado de donde el espíritu tiene que ir. Y él está sometiendo todo el tiempo su cuerpo a servidumbre y no permite que la carne le gobierne, que el cuerpo le gobierne, sino que él somete su cuerpo a esclavitud. Y es una lucha que está constante. Pues así debería de estar todo cristiano. Porque la experiencia del pecado y la indiferencia estarán en lucha constante con su nueva naturaleza. O sea que un verdadero creyente, aunque quisiera no estudiar la Biblia, aunque quisiera andar en pecado, su nueva naturaleza se lo va a impedir, no va a poder. No se va a sentir bien. Es algo, tu nueva naturaleza repele eso. No puede, ya no se puede. Porque antes podíamos solapar nuestro pecado, podíamos excusar nuestro pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero aquí ya no. Entonces, el cristiano sabe que tales cosas no pueden justificarse ni reconciliarse con la voluntad de Dios de ninguna manera. Ya no va a empezar a buscar excusas para solapar el pecado. Hablando de cristianos verdaderos. Entonces, como aprendemos de la manera como Pablo trató con los cristianos en Corinto, que estaban en pleitos, en contiendas todos los corintios, es posible que por algún tiempo, pues un creyente se vuelva carnal. ¿Y qué significa eso de que te vuelves carnal? Que te comportes como un incrédulo. Que es lo que estaban haciendo muchos corintios. Algunos de ellos no eran salvos, pero otros sí eran. Y Pablo llega hablándoles, diciéndoles los santos de Dios. O sea, les llega con amor recordándoles su identidad para que se dieran cuenta que estaban comportándose como lo que ya no eran, incrédulos. Entonces, puede que un creyente pueda caer en ese estado por un rato. Y aún se puede quedar carnal y mundano en cierto grado. Porque aunque tú no estés viviendo las cosas que hacías pecaminosas, pero con el simple hecho de que las desees en tu mente, tienes una mente mundana. No necesitas estar haciéndolo para ser mundano. Con que lo desees, eres mundano. Y pudiera ser que muchos de nosotros pudiéramos pasar por ese lapso. Primera de Corintios 3:1.
Primera de Corintios 3:1. Pero si estamos hablando de verdaderos creyentes, esa nunca será la orientación básica, verdadera del creyente. Puede ser por un momento, por un tiempo. No va a estar en paz, va a sufrir. Viene la disciplina de Dios y tiene que corregir. Si estoy así y no hay disciplina, no hay nada, pues Hebreos dice que solamente Dios disciplina a sus hijos. A los que no son sus hijos, los deja que sigan haciendo lo que quieran. Pues al fin, dice una palabra muy fuerte allá, son bastardos. Entonces siempre tiene que haber esta lucha, si somos verdaderos creyentes, el anhelo por la palabra, porque sabemos que es nuestro alimento. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de mi Padre. Entonces el verdadero creyente va a andar en esa búsqueda todo el tiempo. Puede distraerse por un momento, las circunstancias, las tentaciones, enfermedades, y lo pueden como que distraer poco tiempo, pero después tiene que volver en sí como el hijo pródigo. Ahora, con el término carnal, también se hace referencia casi siempre a incrédulos en el Nuevo Testamento. Casi por regular se refiere siempre a incrédulos. Mente carnal es otra cosa que seas carnal. Pues si eres carnal, pues significa que das el fruto de la carne. Orgullo, soberbia, egoísmo, pleitos, contiendas. Ese es tu estilo de vida. Pero si tienes una mente carnal es que tú deseas todavía ciertas cosas que sabes que van en contra de Dios. Y pudieras estar reprimido. Pero tenemos que buscar la libertad a través de la llenura del Espíritu Santo. Ya sabemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es muy sencillo. Si tu estilo de vida es de depresión, de angustia, de miedo, de frustración, ese es tu estilo de vida todos los días, pues significa que tú estás caminando en la carne. Si tu estilo de vida es de paz, gozo, contentamiento, pues significa que estás viviendo, andando en el Espíritu Santo. Porque estás aplicando la sabiduría que proviene de lo alto. No nada más la sabemos intelectualmente, sino que la estamos viviendo. Entonces es muy fácil discernir si ando en el Espíritu Santo como un estilo de vida o no lo estoy haciendo. Pablo dice ahí en Romanos 8, 6, 7. Romanos 8, 6, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8, 6, 7. Entonces tienes que, mientras es gobernado por el Espíritu, por la palabra de Dios, pues la palabra, el Espíritu Santo, gobierna y somete tu carne, nuestra carne, que siempre está en lucha contra el Espíritu. Aquí entendemos que una persona cuya mente, por regularmente, que se ocupe en cosas terrenales, en cosas de la carne, como orgullo, soberbia, avaricia, egoísmo, fornicaciones, pleitos, contiendas, chismes, etcétera, etcétera. Si eso está ocupando su mente con regularidad, no puede ser cristiano o cristiana esa persona. ¿Por qué? Porque un creyente no vive según la carne, lo dice aquí, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en él. Romanos 8, 9. O sea, es muy claro poder autoexaminarnos para saber cómo vamos. Un cristiano que profese ser hijo de Dios y que de continuamente esté apeteciendo y anhelando las cosas del mundo y de la carne que van en contra con la palabra de Dios, ese cristiano o cristiana necesita examinar su corazón con mucho detenimiento. ¿Para qué? Para ver si su carnalidad es la descrita en 1 Corintios 3, 1, 3. Para ver si su carnalidad es la descrita en 1 Corintios 3, 1, 3. O en Romanos 8, 6, 8. Uno refleja que eres incrédulo y la otra refleja que estás en una lucha y que pues nadie nos puede separar del amor de Dios. El capítulo 8 de Romanos habla de la seguridad del creyente, pero nos ayuda a examinarnos
Ahora, aunque todo cristiano verdadero es habitado por el Espíritu Santo, es bautizado en el momento de creer por Él y es sellado por el Espíritu, todo cristiano verdadero, a no ser que también sea lleno del Espíritu Santo, porque por eso nos está mandando esto. Fíjense, por ejemplo, tú eres salvo en el momento de creer en Jesús como Señor y Salvador, eres salvo, en ese momento recibes el Espíritu Santo, Él te habita en ti, te bautiza y te sella. Eso ocurre en el momento de la salvación. Eso lo hace Dios. Pero hay una responsabilidad que tenemos que hacer nosotros, que es mantenerte lleno, ser lleno. Entonces tú pudieras estar habitado, bautizado y sellado por el Espíritu Santo, pero si no buscamos ser llenos del Espíritu Santo como un estilo de vida diario, vamos a vivir en una debilidad terrible como cristianos. Vamos a estar viviendo una vida cristiana torpe. Vamos a vivir en frustración y vamos a vivir en derrota espiritual. Y aunque seamos cristianos verdaderos, pues si no estamos en la palabra renovándonos y que la palabra more y que nos controle, pues el Espíritu Santo no va a poder hacer mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo apagamos, lo contristamos y entonces viene el declive espiritual. Aunque seamos creyentes verdaderos, vamos a sufrir terriblemente, igual o peor que un incrédulo. Por eso es importante entender el aspecto continuo de ser llenos. Que ya vemos que literalmente significa estar siendo lleno todo el tiempo. Estar siendo lleno todo el tiempo. Y esto involucra una sumisión día tras día, momento tras momento, al control del Espíritu Santo. Que sería lo mismo, una sumisión día tras día a la palabra de Dios para que nos controle cada minuto, cada segundo, cada hora de cada día. Por eso significa estar siendo llenos todo el tiempo. El aspecto positivo aquí indica que no es algo que hagamos, sino que permitimos que sea hecho nosotros, porque es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Por eso debemos ser dóciles, fácil enseñanza, fáciles de enseñar. Él nos ilumina para entender la palabra de Dios y utiliza la palabra de Dios para obrar en nosotros. No es algo que tú hagas esforzándote, sino que tú permites que el Espíritu Santo obre a través del conocimiento que Él te está iluminando para que entiendas y para que vivas. Entendiendo esto, el acto de llenar pues es por entero la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo obra únicamente a través de nuestra sumisión voluntaria. No obliga nada a nadie. Por eso es que Él se contrista, por eso es que se apaga. Cuando está hable y hable a través de la palabra y nosotros seguimos de rejegos haciendo lo que queramos en el momento que queramos y lo estamos apagando todo el tiempo. Entonces esto es bien importante que lo entendamos. Ser lleno no es algo que yo haga, sino es permitirle al Espíritu Santo que Él obre a través de mi sometimiento voluntario a su palabra. El aspecto presente del mandato indica que no podemos apoyarnos en estados de llanura en el pasado. Porque dijeras, no, yo hubo un tiempo en que sí era bien, yo obedecía todo y andaba yo bien lleno del Espíritu Santo. O futura, ¿no? De decir, no, pues ya más adelantito como que ya voy a dejar que enviarme más. No, eso es algo que podemos vivir ahorita, que tienes que estar haciendo ahorita. Una llanura presente, permitiendo al Espíritu que Él obre ahorita. Si pasado, lo futuro, eso pues futuro. Él ahorita. La marca distintiva de una buena relación matrimonial, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que alguien tiene una buena relación matrimonial? No solamente es el amor,
y la devoción que el esposo y la esposa han tenido en el pasado, ¿verdad? Que digan, no, pues es que en un tiempo se llevaban re bien y se respetaban muy bien. Por significativo y hermoso que esto pudiera haber sido, ¿no? Pero la marca distintiva de su buena relación matrimonial no tiene nada que ver con lo que hubo en el pasado en ese matrimonio, ni tampoco el amor y la devoción que esperan seguir teniendo en el futuro. ¿Dónde podemos tener la marca distintiva de un buen matrimonio? La fortaleza de su matrimonio radica en el amor y la devoción que tienen el uno por el otro, pero en el presente, ahorita. Entonces lo que importa es el hoy, tu santidad de hoy, tu obediencia de hoy, tu sometimiento de hoy, y así cada día. Esto lo tenemos que entender hablando de la llanura del Espíritu Santo. Aquí connota más que el acto de llenar. Cuando dice llenar, y aquí quiere decir, no, porque hay veces que tú llenas algo y lo llenas hasta el topecito y dices, pues ya se no está al tope. Pero aquí connota más el acto de llenar algo hasta el tope. El término se empleaba en 3 sentidos adicionales que tienen gran relevancia para el uso que Pablo hace de él aquí, cuando dice la llanura. En primer lugar, se empleaba con frecuencia para aludir al viento que llenaba el velaje de una embarcación para su avance en el agua. Llenar con un barco cuando llenaba el viaje de una embarcación para el avance que avance en el agua. ¿Qué tiene que ver esto que les estoy diciendo? Ser lleno del Espíritu Santo significa que podemos movernos y avanzar en la vida cristiana porque el Espíritu Santo nos va empujando y tú vas obedeciendo, vas caminando sin ponerte resistencia, sin ponerte peros, sin querer hacer las cosas como tú quieras, sino te dejas, diríamos, flojito y cooperando coloquialmente, vas avanzando. Así como llevó a los escritores de la Biblia a ser inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Entonces esta es la primera parte para entenderlo, ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser, Colosenses 3:16 lo dice, que la palabra de Dios mora en abundancia, y luego Romanos dice que tienes que renovar tu entendimiento, y luego Pedro dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué esos mandamientos? Porque a través de hacer eso tú vas a ser lleno. ¿De qué? De la palabra de Dios, y vas a permitir que esa palabra el Espíritu Santo la utilice para empujarte. ¿A qué? A vivir la vida como Él te pide que lo hagas. Él lo va a hacer. Ahora, en segundo lugar, también alude a los conceptos de permeabilidad. Permeabilidad, empapamiento e impregnación. Permeabilidad, empapamiento y impregnación. Entonces ya vemos que en primer lugar te empuja como el viento. El Espíritu Santo, andar lleno del Espíritu. Pero también es la palabra pleró, con doble O, pleró, y alude a los conceptos de permeabilidad, empapamiento e impregnación, y se utilizaba con referencia a la acción de la sal. ¿Por qué? Porque cuando en aquella época, estamos hablando del contexto cultural de aquella época, sobre la carne echaban sal para darle sazón y para preservarla, porque no había refrigeradores como hoy. Entonces la sal lograba eso. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo de ser llenos del Espíritu Santo? Dios quiere que su Espíritu Santo sature a tal punto nuestra vida, tu vida. ¿Y cómo la satura? A través de la palabra. Que la palabra de Dios more tanto que te satura, que todos nosotros pensemos, todo lo que pienses, todo lo que digas y todo lo que hagas, refleje su presencia divina.
refleje su gobierno a través de la palabra. Te comportas como una Biblia andante. Y para eso debes de desear conocer la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te controle, para que cada día te parezca más a Jesús. Entonces aquí entendemos, primero te empuja para que lleves a cabo lo que Él te pide. Después Él quiere que tu vida, todo lo que pienses, todo lo que digas, quedes impregnado de tanto, de su llanura, de su palabra, pues que te has influenciado de tal manera que voluntariamente refleje su presencia. Que digan, este hombre, esta mujer, luego se ve que trae el Espíritu Santo, está todo lo que da en su vida. Por su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de pensar. Ahora, en tercer lugar, plero tiene la connotación de control total también. Control total. Primero, empuje, te domina, te controla. Y la persona que está llena, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando estamos llenos de tristeza, ¿qué haces? O de dolor. Pues lloras y tus emociones te controlan y eso es lo único que hay en ti. Porque en ese momento estás sufriendo muchísimo. Eso significa que ya no estamos bajo su propio control de nosotros mismos, sino el control de esa emoción. ¿Ah? Pues de esa misma manera, hermanos. De esa misma manera cuando te controla a veces, que no debería de ser, pero te puede controlar la ira, los celos, la angustia, la desesperación, el miedo. Y te hablan y tú no quieres saber nada, porque tu mente está centrada en eso. Está controlado completamente por esa emoción. Ese es en estado negativo aquí. Pero de esa misma forma, alguien que está lleno del Espíritu Santo, pues va a mostrar al Espíritu Santo, a Jesús en su vida, como un estilo de vida. Cuando nosotros nos dejamos gobernar por cosas negativas como el temor, como el miedo, como el furor, o incluso de Satanás, pues ya no nos encontramos bajo nuestro propio control, ni el del Espíritu Santo, sino bajo el control total de aquello que nosotros hemos permitido que nos domine, porque ya no somos esclavos de eso. Él ya nos rescató de esa esclavitud del pecado, pero ahora nosotros solitos vamos y nos ponemos la soga de la cual Él nos liberó, nos la volvemos a poner. Y permitimos que nos domine lo que no deberíamos de permitir que nos domine. Lo que sí es, hasta es un mandamiento, es el Espíritu Santo debes de permitir que te domine. ¿Y cómo? Todo lo que sabes de la palabra de Dios lo tienes que empezar a vivir. Si no, no estamos siendo llenos del Espíritu y no le estamos permitiendo al Espíritu que nos llene. Y es cuando se apaga, se contrista y entonces vienen los problemas, sufrimientos, depresiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estás viviendo al revés. Entendiendo esto, ser llenos en ese sentido es ser dominados y controlados totalmente. Y es el sentido más importante del concepto para los creyentes, que seamos dominados y controlados totalmente por la palabra de Dios que mora en abundancia en nosotros. Eso es andar en el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu. Como ya hemos visto, ser lleno del Espíritu no es que Él se ha añadido de manera progresiva a nuestra vida hasta quedar llenos de Él como un vaso que se va llenando de agua. Así que va echando y le damos, que Él va llenándonos así poco a poco de no. Sino es estar bajo su dominio y control total. No nada más, hay poquito. Hay poco a poquito me voy llenando. No funciona así. Es todo o nada. Le cedes el control o no se lo cedes. Si eres creyente, pues vas a cederle porque sabes que es mucho más bendición y mucho más testimonio andar en el Espíritu que andar en la carne. Entonces, entendiendo todo esto que estamos viendo aquí, esto presenta un contraste directo frente a la embriaguez y disipación descontroladas que siempre caracterizaban el culto allá en aquella época a Dionisio
y que se hizo alusión en la primera mitad del versículo, cuando dice no embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Por eso da el mandamiento, porque ellos pensaban que a través de la embriaguez tenían una relación más íntima con su Dios pagano. Y estos, como venían de ese trasfondo pagano, pues querían arrastrar esas costumbres, esas influencias, esas cosas pecaminosas, y querían aplicarlas acá. Y Pablo le dice, no, usted no necesita nada de eso ya. Con que se dejen controlar por el Espíritu Santo es suficiente. No necesitan más. Es lo que les está diciendo. Vemos la obra controladora del Espíritu Santo también en la vida de Jesús, mientras estuvo ministrando la carne. Cuando dice Mateo 4.1, Mateo 4.1 dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aprendemos en el pasaje paralelo de Lucas que el estar lleno del Espíritu Santo fue lo que le preparó para ser llevado al Espíritu al desierto. Eso lo dice Lucas 1.12. Lucas 1.12. Dice que fue lleno del Espíritu y después fue llevado al desierto. ¿Por qué era importante esto? Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder enfrentar las tentaciones. No vamos a poder empezar, ya sean tentaciones de la carne, de Satanás, del mundo. No, eres débil. Estás completamente débil, desprotegido. No tienes la armadura de Dios. No hay manera de que puedas resistir. Por eso es que Pablo dice, sed llenos. Sed llenos. O sea, no nada más estudies la palabra para saber intelectualmente lo que dice, sino para que lo vivas, para que te protejas por ella, te la vistas. Y de esa manera vas a estar caminando en el Espíritu. Ahora, no es que Jesús se resistiera o tuviera que ser asusado para actuar. Porque sabemos que su gozo supremo siempre era hacer la voluntad de su Padre. Más bien, sabemos que él se sometió por entero al control del Espíritu Santo, él voluntariamente mientras estuvo en la carne. Se sometió al control del Espíritu también. Y eso que era Jesús. Cuanto más nosotros necesitamos hacer lo mismo todo el tiempo. Por eso, por cuanto estaba lleno del Señor, pues era controlado por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué tiene que ver con el cristiano? Bueno, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo puede compararse con un guante. Vamos a hacer una analogía aquí. Se puede comparar con un guante. Hasta que el guante sea llenado por la mano. O sea, cuando tú tienes un guante, ¿y qué haces? Pues metes la mano en el guante. Y cuando el guante está llenado por tu mano, mientras tú no metas tu mano en ese guante, ¿qué poder tiene ese guante? O sea, ahí está todo desinflado, ahí está tirado. A ver, déjalo, ponlo ahí a ver qué hace. Pues no puede hacer nada. Pero cuando tú le metes la mano, es cuando ese guante va a ser útil. Mientras no, carece de poder y de utilidad. Sabemos que un guante está diseñado para el trabajo, para lavar trastes, depende qué guante sea, ¿no? O para hacer alguna albañilería, si es un guante de esos de cuero. Pero el guante no puede trabajar por sí mismo. Ahí está, nada más. ¿Cuándo funciona nada más un guante? Cuando la mano lo controla y lo utiliza. Tu mano que le entra y ahora le empieza a maniobrar. Entonces puede ser útil ese guante. El único trabajo del guante, ¿cuál va a ser? El trabajo que haga tu mano. Ese va a ser el trabajo del guante. Ahora, el guante no le pide a la mano que le asigne una tarea a realizar, ¿verdad? El guante no hace eso. Ni va a tratar de completar la tarea sin la mano. Va a decir, no, déjame, yo solito lo hago. No va a hacer eso tampoco. Y tampoco ves a un guante que se jacte de las cosas que ha hecho, cómo la ve aquello, cómo puso un tabique. No hace eso un guante porque fue utilizado. Porque sabe que la mano merece todo el crédito. La que hizo que él fuera útil y que pudiera lograr cosas. ¿Por qué le estoy diciendo esta analogía? Porque un cristiano no puede lograr más. Somos como el guante. La mano que entra al guante es el Espíritu Santo. Esa sería la llanura del Espíritu Santo. Ser controlado por la palabra. Y nosotros no vamos a poder lograr nada sin permitirle a la mano que nos utilice.
que sería el Espíritu Santo. Ajá. No podemos lograr más sin ser lleno del Espíritu Santo que lo que un guante puede llevar a cabo sin ser llenado por una mano. Y ese es el problema de muchos que profesan ser cristianos. No son dóciles. Si eres hijo de Dios, es para un propósito, para una utilidad que Dios quiere darte a ti, como hijo, como hija de Dios. Tiene una misión para ti, tiene un servicio para ti. Pero si tú no dejas que la mano te posea, pues aunque seas hijo o hija de Dios, no sirves para nada. No le vas a ayudar a Dios en nada. Necesitamos que el Espíritu Santo nos controle y entonces a través de él nosotros somos útiles. Por eso Pablo decía que todo lo que había logrado no se jactaba, sino que sabía que era el poder de Dios en él, lo que él había logrado. Cualquier cosa que las agencias por hacer, más bien, cualquier cosa que se les agencie para hacer al cristiano, sin el control del Espíritu Santo, simplemente son obras de madera, ajeno y hojarasca. No sirven. Que son como nada y cuyo destino, ¿qué va a ser? Ser quemadas. Primera de Corintios 3, 12, 15. Primera de Corintios 3, 12, 15. Con esto entendemos que funcionar en la carne no produce en absoluto algo de valor espiritual. Porque tú puedes estar sirviendo en la iglesia, como lo hemos dicho otras veces. Puedes estar haciendo obras, ayudando a la gente y todo lo que tú quieras. Pero lo estás haciendo en la carne, por motivaciones egoístas, por motivaciones que no son las bíblicas. Y entonces todo eso es heno, hojarasca y madera. Para los hombres tal vez puedan contar y te puedan alabar, pero para Dios no tiene ningún valor espiritual. Por eso es que si sirvimos en la iglesia, con alabanza, en cualquier otro servicio, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Ya vimos el tema de hablar en el Espíritu y en verdad. Tenemos que hacerlo por amor, por agradecimiento y con la motivación correcta para glorificar a Dios. Si lo estamos haciendo por algún otro motivo, no sirve. Eso estás haciendo las cosas en la carne. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que estás haciendo las cosas en la carne? Cuando te enojas. Cuando no recibes el aplauso que tú pensabas. Cuando no te dan ni las gracias. Cuando estás viendo qué están haciendo los demás. En vez de estar viendo tu fidelidad, estás viendo lo que hace el otro y la otra. Ahí te puedes dar cuenta que tu motivación por la que estás haciendo eso no es en el Espíritu. Lo estás haciendo en la carne. Cuando la iglesia, por ejemplo, en Jerusalén, necesitaba de hombres para poder dejar libres a los apóstoles, a fin de realizar el trabajo más importante de la oración y el ministerio, ¿a quiénes eligieron? ¿A cualquier hombre? Ay, agárrate cualquiera que esté ahí y tráetelo para acá. No, eligieron a hombres como Esteban, que eran varones llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían eso? Porque eran personas que veían cómo pensaban, cómo actuaban, cómo obedecían la palabra de Dios. Estaban llenos de fe. Hechos 6, 4, 5 lo menciona. Hechos 6, 4, 5. Y gracias a que Esteban se mantenía de continuo en plenitud del Espíritu, o sea, se continúa obedeciendo la palabra que él conocía. Incluso al morir apedrado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Dice que puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7, 55. Hechos 7, 55. A pesar de que las autoridades ahí estaban tratándolo injustamente, él se sometió y él les predicó el evangelio y él perdonó, porque lo mataron a pedradas, y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben, como Jesús lo hizo en la cruz. Él ahí se mostró que estaba siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te das cuenta tú a través de esto? Pues cómo reaccionamos ante las circunstancias, tanto en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas en el Espíritu o reaccionas en la carne? ¿Cuál es tu estilo de vida? Si tu estilo de vida es en la carne, ojo, aguas. Ahí hay un problema muy grave.
Si es por ahí, no, es que ahora sí racioné en la carne, perdóname, me arrepiento y continúo andando en el Espíritu. Pues qué bueno, porque vas caminando bien. Pero siempre se puede mayor excelencia. Nunca tenemos que conformarnos. Ser lleno del Espíritu, ya casi terminando este estudio, nos va a desprender de los deseos, las normas, los objetivos, los temores y el sistema mismo de este mundo. Si andamos así, y nos va a dar una visión de Dios que no captaríamos de cualquier otra forma. ¿Cuál es tu perspectiva a ciertas situaciones? ¿Estás enfocado siempre en las cosas eternas? ¿En hacer tesoros en el reino de los cielos? ¿Esa es tu reacción esperando el regreso de Jesús? Pues qué bueno, porque significa que andas lleno o llena del Espíritu Santo. Pero si son preocupaciones, angustia, desesperación, pone la mirada en las circunstancias, en ti mismo, eso significa que estás en la carne. Estás desobedeciendo este mandamiento, estás en pecado. Ser lleno del Espíritu hace que todo lo demás tenga una importancia secundaria, hermanos. Ya no vas a estar ensimismado en ti mismo, en ti misma. Y lo que te pase a ti no te va a importar tanto, no lo vas a tomar tan personal. O las circunstancias que te ocurran no te vas a fijar, a embelezar ahí y poner tu mirada ahí. No, porque si andas en el Espíritu, todo lo que tenga que ver contigo con las circunstancias terrenales son secundarias. Porque tu enfoque está claro. Y a veces no te va a afectar en absoluto. Porque tu enfoque está claro. Porque andas en el Espíritu. Esa es la importancia de obedecer este mandamiento. Las consecuencias de no obedecer este mandamiento son tremendas. Y es lo que muchos cristianos no entendemos. Porque no queremos estudiar la Biblia, le ponemos excusas. Luego a veces sabemos intelectualmente, pero no obedecemos. Se nos olvida, etc. Aunque Pedro fue por primera vez lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, poco tiempo después habló a los líderes judíos cuando estaban reunidos en Jerusalén y se dice de nuevo que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:8. O sea que él se mantuvo. Se mantuvo. Porque acuérdense que en el día de Pentecostés fue cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez. Y sin el Espíritu Santo pues no había llanura. Pero él llega y entonces él empieza a hablar. Pero ya más adelante en Hechos 4 dice que él seguía lleno. O sea que él estaba obedeciendo continuamente esto que estamos estudiando. Antes de que Dios pudiera usar a Saulo, quien se convirtió más adelante en Pablo como apóstol de los gentiles, él mandó que Ananías pusiera sus manos sobre la cabeza de Saulo y dijera: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. También tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, Pablo. Sin la rendición total que permitió la llanura del Espíritu, porque si se dan cuenta cuando estuvo ciego, que se antes de cuando se presenta camino, nada más que después se va a encerrar en un cuarto y ahí es donde va este hombre a darle la vista, a regresarle la vista. Él estuvo contristado tremendamente por su pecado y por todo lo que había hecho y se derrotó completamente. Si Pablo no se hubiera rendido totalmente a esa llanura del Espíritu, al Espíritu Santo, él no habría sido de mayor utilidad para el Señor, no hubiera podido hacer absolutamente nada que los miembros mundanos de la iglesia corintia, entre los que después ministró, no hubiera podido hacer nada. Todo lo que lograron los discípulos de Jesús, todo el libro de Hechos, fue porque ellos se dejaron controlar por el Espíritu Santo y por eso pudieron ser útiles. Si un cristiano no hace eso, no obedece este mandamiento, no va a ser útil. Va a ser como un vaso de deshonra, que está ahí, un utensilio que ahí está, en la casa, pero que no sirve para nada. Y sin embargo hay otros que son vasos de honra, que andan en el Espíritu y que Dios utiliza. Por último, cuando la iglesia en Jerusalén necesitó un hombre para que ayudara con el ministerio a los gentiles de Antioquía, dice que enviaron a Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11, 22, 24. Y ahí también leemos que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo al confrontar al mago engañador Elimas en Hechos 13, 9.
estaba lleno del Espíritu y que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo también. ¿Se acuerdan cuando estaban siendo maltratados, vilipendiados y perseguidos por el enemigo de Dios? Ellos dicen que llenos del Espíritu Santo andaban cantando y bien felices. Esa es la clave. Ser gobernado por la palabra de Dios. Anhelar la palabra de Dios. La preocupación que muchos tenían con respecto a recuperar la dedicación, el celo, el amor y el poder de la iglesia primitiva es encomiable. Sin embargo, no podemos tener el poder espiritual de la iglesia primitiva limitándonos a copiar sus métodos operativos. Nosotros podemos experimentar el poder del Espíritu, el poder espiritual de esos creyentes solamente cuando nos hayamos rendidos al control del Espíritu Santo. A veces tú puedes, ay, como aquel hermano, aquella hermana, yo lo veo siempre con gozo y como que él no le afecta nada. ¿Por qué crees? ¿Por arte de magia? ¿Porque oró a Dios y Dios le concedió eso? No, hermanos, porque esa persona, ese creyente hombre o mujer, está obedeciendo constantemente este mandamiento. Está buscando de la palabra todos los días, orando todos los días, sometiéndose a esa palabra todos los días, y eso requiere disciplina. Requiere compromiso, dominio propio. Esa es la diferencia nada más, porque todos tienen al Espíritu Santo, pero porque unos están más, se ven más fuertes que otros. Esta es la razón. Unos son más diligentes y otros no. Son más indiferentes y creen que así se la puede llevar en la carne. Y estas son las consecuencias. Y cuando les dices, vamos a estudiar la palabra, no, empiezan a poner peros, pero sí quieren las bendiciones. Porque, somos muy buenos para lo bueno, ahí estamos. Pero para los compromisos y para las responsabilidades queremos siempre huirles. Esa es la diferencia. Entonces, no fue su metodología del libro de Hechos, sus métodos con los que fueron victoriosos, sino sus vidas llenas del Espíritu Santo, los que los invistió de poder para transformar al mundo entero en el primer siglo de nuestra era. ¿Quién era el principal ahí? El Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los actores secundarios? Los apóstoles, que se dejaban gobernar, que voluntariamente cedían el control a la palabra de Dios. Hechos 17:6. Hechos 17:6. ¿Tú quieres vivir una vida espiritual buena, una vida cristiana plena, con las bendiciones que Dios, gozo, paz, contentamiento, el fruto del Espíritu, todo lo que da en tu vida, como un estilo de vida? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Ser gobernados, anhelar la palabra para ser controlados por el Espíritu Santo y andar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo. Dejar que Él, como el guante que les dije, que Él nos utilice. Y para eso tenemos que ser dóciles. Dócil significa de fácil enseñar. O sea, eres obediente. Te dicen algo y lo haces. No, luego lo pongo peros y excusas para no hacerlo. No, sí, Señor. Lo que tú quieras yo lo hago. Aquí terminamos. El siguiente estudio va a ser los medios para ser lleno. Los medios para ser llenos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos da nuevamente de estar como grupo de alabanza. Aquí con mi familia también aprendiendo de tu palabra y entendiendo lo que es andar en el Espíritu y lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Hoy entendemos que es un mandamiento y perdónanos por las veces que no lo hemos obedecido. Y hemos querido hacer las cosas, aún sin decirlo indirectamente, hemos actuado con nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne. Y luego por eso hemos sufrido de muchas maneras, que no hemos entendido estas cosas. Te pedimos que nos perdones y que de aquí en adelante podamos ser dóciles, fácil enseñar. ¿Para qué? Para que te cedamos el control a tu palabra. Que no solamente estemos aprendiendo de ella y engordando con conocimiento intelectual, sino que seamos hacedores de lo poquito mucho que aprendamos, que tú nos ayudes. ¿Para qué? Para poder ser obedientes y para que tu Espíritu Santo nos maneje y nos haga útiles. Porque sabemos que esto va con lo que dice Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Hoy lo entendemos con más claridad, Padre. Bendice este estudio, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, que podamos seguir creciendo y que podamos seguir siendo llenos todos los días. Porque todos los días te necesitamos, porque somos muy débiles. Ayúdanos y en este mismo sentir poder predicar el Evangelio a aquellos que no te conocen y que no se nos olvide lo que acabamos de aprender.
para poder detectar qué es lo que nos está fallando, qué es lo que nos está faltando. Por favor, ayúdanos. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.